Buenos días, soy la estudiante Geri Guzmán Melanie Maricielo. En esta oportunidad expondré un artículo científico denominado Resistencia de los árboles y recuperación de la sequía mediada por múltiples procesos abióticos y bióticos a lo largo de un gran gradiente geográfico. En todo el mundo, la creciente severidad de las sequías ha amenazado constantemente el funcionamiento de diversos ecosistemas forestales, tanto como su comunidad estructural. Por ello es importante comprender cómo la resiliencia de estos bosques está determinada por dos componentes, la resistencia y su recuperación, la cual ayudará a dilucidar los mecanismos de respuestas ante la sequía y ayudará a informar las estrategias de gestión. En esta investigación se cuantificará la reducción en el crecimiento de los árboles durante la sequía, una medida inversa a la resistencia a la sequía y a la recuperación posterior de la sequía para tres especies coníferas, Abies concolor, Pinus jeffrey y Pinus lambertiana, en California, a través del análisis de sus anillos para cuantificar las respuestas a los eventos de sequía entre los años 1895 al 2018, a lo largo de un gradiente climático geográfico. En la imagen se puede ver las tres especies que se van a estudiar. Como se mencionó anteriormente, esas son coníferas y ambas predominan en suelos xéricos, que son básicamente algo húmedos, pero también tienen climas secos. En cuanto al glosario, siglas y abreviaturas. Dendroecología. Esta es una rama que se utiliza principalmente para analizar los anillos de crecimiento, el cual ayuda a estudios ecológicos. También permite conocer la dinámica de los rodales de los árboles. Demografía de un árbol. Es un estudio estadístico de los bosques según su estado y distribución. Bosque mixto de conífera. Es aquel que incluye especies angiospermas y gimnospermas, que están situados en una latitud más o menos hacia el norte, limitado por la taiga. Gradiente geográfico. Es la expresión de pertenencia de los lugares a campos de fuerza que se extienden a diferentes escalas geográficas. SPEI. Índice de precipitación evapotranspiración estandarizado. En el término 6 es el índice de ancho del anillo. Dinámica del árbol, que es básicamente el estudio de la regeneración natural de un árbol. El régimen xérico, que principalmente deslindan suelos de clima mediterráneo caracterizado por inviernos fríos y húmedos y veranos cálidos y con sequía prolongada. Y un suelo mésico es un ambiente moderadamente húmedo. Material y métodos. Dendrocronología. Principalmente se establecieron 4 sitios de investigación, en la cual se estudiaron 3 especies, como se mencionó anteriormente, concolor, Pinus lambertiana y Pinus jeffrey, en el cual se localizaron sus núcleos, se localizaron si tenían núcleos o no, a través de un método estándar de montaje y lijado y un escáner de alta resolución. Se estimó la reducción del crecimiento y la recuperación del crecimiento de los anillos de los árboles. Se estimó la reducción del crecimiento y la recuperación a través de diferentes métodos estadísticos. De acuerdo al análisis estadístico, se plantearon diferentes preguntas a través de modelos estadísticos. La primera pregunta, por ejemplo, es ¿cómo difieren las respuestas a la sequía de las especies? La segunda pregunta es ¿cómo afecta la variación regional en la respuesta de las especies? Donde se modelaron ecuaciones para cada especie. En la tercera pregunta es ¿cómo influyen las variables locales, como el DAP y la competencia en las respuestas a la sequía? También se modelaron ecuaciones independientes. En cuanto a los resultados, en la figura 3 se puede observar
la reducción del crecimiento de la sequía durante el año posterior y anterior. Se puede decir que los árboles experimentaron diferencias en el crecimiento de los anillos en años de sequía cada vez más secos. La selección del modelo apoyó las diferencias a nivel de especies en la reducción del crecimiento durante la sequía. Asimismo, la pendiente, que está de forma negativa, que está en el lado derecho, entre la recuperación y la reducción del crecimiento al año anterior, es significativamente más pronunciada en las otras dos especies. Esta especie que tuvo mayor recuperación en el crecimiento es Pinus jefferyi en comparación a las otras dos. Ahora, en la figura 4 podemos observar la variación regional en las relaciones entre la reducción del crecimiento y la intensidad de sequía. Se pudo decir que hubo una variación regional significativa en el crecimiento, reducción significativa del crecimiento debido a las sequías. Se está hablando del crecimiento de los anillos. Ahora, también en base a ello se puede decir que SPEI es el principal predictor de las pendientes cualitativas. Sin embargo, principalmente en la localidad de San Jacinto, sin embargo, en otras localidades se puede decir que el índice hídrico el índice hídrico es el principal factor de las pendientes cualitativas independientes. El patrón de respuesta a recuperación más plana se observó en San Jacinto en comparación de otras. Resultado, figura 5. En la figura 5 se puede observar el tamaño que puede influir en las relaciones entre la reducción del crecimiento y la intensidad de SPEI, de la sequía. SPEI quiere decir de qué manera la sequía afectó en las respuestas de las diferentes especies estudiadas. Los árboles más grandes, que son Pinus jefferyi, sufrieron mayores reducciones de crecimiento durante la sequía, y los árboles en comparación de los árboles más pequeños. Ante ello se podría decir que el tamaño de un árbol influye de forma negativa en las tasas de recuperación, y también que los árboles en ambientes de mayor densidad, como es Pinus jefferyi, mostraron respuestas de recuperación más planas que en aquellos ambientes de baja densidad. Discusión. La variabilidad en las respuestas de la sequía a lo largo de la gradiente ambiental destaca que las tasas de crecimiento son vulnerables a las reducciones relacionadas. Quiere decir que la temperatura afecta la duración en la temporada, de modo que el crecimiento de los anillos de los árboles va a tener efectos significativos. También algunos estudios demuestran que las tasas de mortalidad dependen del tamaño. Eso quiere decir que los árboles más grandes pueden ser más susceptibles a las reducciones en el crecimiento durante los años de sequía y una mayor recuperación en los árboles más pequeños, de acuerdo a la variación regional en las respuestas a la sequía. En las zonas de San Jacinto y Mamut se mostraron mayores reducciones de crecimiento en respuesta a la sequía. De modo que el efecto de la sequía es difícil de comparar entre esos dos sitios. En San Jacinto, en Mamut se puede observar sitios fríos secos, en cambio en San Jacinto es cálido desértico. Y es probable que la adaptación local en estas regiones reciba una precipitación similar o también difiera. No se puede decir que las respuestas son claras, porque las temporadas de crecimiento son un poco más largas en el sur que en el norte. Ahora, el impacto del tamaño de los árboles y la competencia de las respuestas a la sequía. Se han encontrado árboles más grandes en San Jacinto, que es Pinus jefferyi, donde la mortalidad está relacionada con las sequías más altas. Los árboles grandes tienen incrementos de crecimiento anual más sensibles, dado que
hay mayor disponibilidad de agua, lo cual probablemente se deba a numerosos factores incluidos como los límites hidráulicos en la altura de los árboles. A mayor altura, mayor cantidad de agua. Las conclusiones. Se podría decir que la intensidad de sequía influye fuertemente en la cantidad de crecimiento, que se reduce notoriamente en un evento de sequía. También los árboles de gran diámetro son desproporcionalmente importantes para las comunidades forestales y la función del ecosistema. Ante ello, es posible considerar de manera holística que los impactos como el clima, los factores locales y a nivel regional son necesarios para comprender de qué manera la sequía afecta en el crecimiento de los anillos de los árboles. Apreciación crítica. Se puede decir que el estudio recopila información de árboles mixtos de Patagonia, del cual podemos decir que la sequía reduce drásticamente las coníferas en zonas con episodios de sequía más bajos. Sin embargo, se han realizado estudios relacionados con la descripción y comparación de respuestas. Sin embargo, no se han realizado estudios de comparación y descripción de las respuestas de una comunidad vegetativa en base a un gradiente geográfico, lo cual está dando un paso más para que se estudie su descripción y la anatomía y la descripción de los árboles. Por otra parte, esta influye en el crecimiento. Otra causa que influye en el crecimiento de los bosques podría ser la temperatura. Ahora que mayormente está deslindando la industrialización, podemos decir que esta es un factor importante en el cambio climático, y de modo que va a afectar el ritmo de contaminación en los árboles. Por otro lado, la estructura del texto es concreta y comprensible. Sin embargo, los métodos explicados, principalmente los métodos estadísticos o las ecuaciones de regresión, son algo dificultosos para comprender. Y eso sería todo. Gracias.